Polémica frase de Trump, sobre Venezuela, durante el encuentro en la Casa Blanca con el presidente Nayib Bukele. La frase no se ha quedado allí, ha ido más allá y reconoce que ha tenido una conversación con el dictador Maduro. Sí, Maduro, el que canta fraude en Ecuador. Hay que tener la cara de hormigón armado. ¿Qué tipo más incalificable? Yo me puse a repasar todos los adjetivos calificativos y nada. Es imposible describir con precisión el asco que da el dictador bananero. No ha sido el único, ¿eh? La izquierda recalcitrante del mundo ha montado la lloradera por Luisa González. Se les cayó el negocio turbio de las rutas de narcotráfico que Correa, desde las sombras, les podía facilitar. Y la opoficción se ha soltado el moño, sí, opoficción. Les pusieron la musiquita electoral y actuaron como tiburones cuando huelen la sangre. Por un lado, Enrique Capriles, Henry Falcón, Tomás Guanipa y Pablo Pérez. Todos aspirando a un escaño en la Asamblea Nacional por la lista. Otros, o por otro, Juan Requesén, rompe con Primera Justicia y anuncia su candidatura a la gobernación de Miranda. A su vez, Primera Justicia reacciona a las postulaciones, expulsa a Capriles y a otros 5 militantes, mientras que Roberto Enríquez, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, ha dicho que hay que discutir la propuesta de expulsar al Movimiento por Venezuela y a un nuevo tiempo de la plataforma. Pero ya hablaremos de esto en profundidad. Y una cosita más. Hugo El Pollo Carvajal irá al banquillo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 23 de junio de 2025 para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Así mismo. Comenzamos. Hay un lugar común que yo uso mucho cuando veo algo que es realmente absurdo. Yo casi siempre digo, si tal cosa no existiera, habría que inventarla. Por lo general, lo digo en las cosas que atentan contra toda lógica o que son excesivamente absurdas y bizarras. Pero no aplica para Maduro. O para cualquiera del régimen. Si estos no existieran, inventarlos sería un atentado contra la humanidad, como de hecho ya lo es. Y si la ignorancia es atrevida, el absurdo de este tipo no tiene límites. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación. Pretenden imponer una hegemonía militar, amenazando con bombardeo, con invasiones, como nunca antes se había visto, en muchos años, en muchas décadas. Y pretenden imponer una hegemonía chapucera en el campo cultural e ideológico. Ya el mundo es otro. El mundo que existe y es otro. Sí, ya el mundo es otro, Maduro. Nadie te cree tus mentiras ni tus manipulaciones. Yo, después de esto, les juro que me encantaría tirar el micrófono y dejar de hacer el programa, dejarlo hasta aquí. Y es que me supera el cinismo, la manipulación, la mitomanía, me asquea que piensen que somos pardillos. Pero, como siempre digo, trato de no dejarme llevar por los sentimientos. La basura ideológica, sí, está siendo combatida. Y esto es un ejemplo. Y aquí podemos ver las dos cosas. La primera es que están llorando porque todos los guisos que hicieron durante la era Correa no se van a poder repetir. Las transacciones entre los bancos centrales de cada país, con ventas ficticias, todo lo que lamentan ellos es precisamente eso y la pérdida de la ruta, y no de la seda, sino de los polvos blancos. Esa que durante mucho tiempo Correa curó para el bien de sus financistas. Ahora, decenas de millones de dólares se perdieron en esa campaña de Luisa González. Dinero, por supuesto, del erario de nuestro país. Para que entiendan por qué la lloradera, les quiero hacer una pregunta. ¿Se acuerda usted del Sucre? Bueno, voy con esta. Una red de corrupción amparada en el sistema Sucre simuló exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela con millones de dólares de por medio. Empresas sin experiencia en comercio exterior que fueron creadas con el fin exclusivo para simular exportaciones. Permisividad, por supuesto, de las autoridades de control para operar bajo la apariencia de licitud. Estos son algunos de los elementos que recoge un informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en Ecuador sobre las operaciones de la empresa Fondo Global de Construcción, conocida como Foglocoms, de ese país, de Ecuador. Información que usted mismo puede ver si quiere y profundizar en el portal ecuadorverifica.org. Y por ahí viene la lloradera. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque es el génesis
de lo que hoy en día está llorando la izquierda del mundo. Les cuento. Tras esa fachada empresarial con negocios en al menos 5 países, adivinen quién estaba. Alex Saab, a que no le cayó de sorpresa. Pues bien, el testaferro de Maduro en Ecuador operaba a través de esa empresa Foglocon's. El mecanismo era simple. A través de esa compañía, empresas venezolanas importaban especialmente materiales de construcción de casas prefabricadas, uno de los programas estrellas del régimen de Maduro. Eran empresas sin mayor experiencia en el comercio internacional y, por supuesto, sin mayor sustento financiero. Por ejemplo, en octubre de 2012, la empresa ELM Import, sin mayor experiencia en construcción, firmó con el gobierno venezolano un contrato para la construcción de 5.600 viviendas multifamiliares a un costo de $435 millones. ELM Import era una de las empresas vinculadas a Alex Saab y a Álvaro Pulido, su socio, en el lavado de dinero según informes internacionales. Al realizar la exportación desde Venezuela, se cancelaba a través de este sistema Sucre, que ahora capaz ya está acordándose de él, que en Ecuador se transformaba en dólares. Pero ese dinero no se quedaba en el país, sino que a las pocas horas se remitía a los considerados paraísos fiscales con el sistema de control cambiario que operaba en Venezuela. Todas las empresas venezolanas que ordenaban supuestas importaciones del Ecuador obtuvieron millonarios beneficios y recursos monetarios a través de ese diferencial cambiario. Recursos que se quedaban en un reducido grupito de empresarios y funcionarios, los que llamamos enchufados. Según la comisión, la Fiscalía de Florida, en Estados Unidos, informó que entre marzo de 2012 y finales del 2014, Alex Saab y Pulido realizaron transferencias de más de $350 millones desde Venezuela a bancos corresponsales en Estados Unidos, donde varios ecuatorianos habían sido beneficiarios de ese dinero al haber demostrado su participación societaria en el territorio americano, así como en instituciones financieras de otro país. Foglocon's operaba en Venezuela, Colombia y Ecuador y creó un holding de empresas desde Malta con empresas españolas. El informe establece que una red de corrupción operó utilizando herramientas que habían sido aprobadas por todas las instancias constitucionales, lo que permitió que el expresidente Rafael Correa instrumentara y reglamentara toda la operatividad con que funcionaría el sistema Sucre, que serviría además de escenario para una trama delictiva. Recordando los países que le acabo de decir, quizá ahora entienda la reacción y la diferencia entre estas dos publicaciones que les quiero presentar. De Irene Montero, la líder del partido político español Podemos, financiado por Hugo Chávez, ¿se acuerdan? Mujer del coleta, Pablo Iglesias. Zurda hasta la médula, que ha tenido el tupé de normalizar las relaciones íntimas con gente de muy pero muy poca edad. Y lo digo así para que YouTube no me penalice, pues esa persona que es capaz de hacer esa cosa decía esto con respecto a nuestras elecciones. El pueblo venezolano ha elegido a Nicolás Maduro como presidente. Comunidad internacional y observadores internacionales deben garantizar respeto a los resultados por todas las partes, dentro y fuera del país. La derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando pierde. Pero es que esto era lo que decía el día de ayer. Muy preocupada por los indicios de fraude electoral en Ecuador y la declaración de estado de excepción tras un proceso electoral lleno de irregularidades. Luisa González ha pedido ya recuento de votos. Permanecemos atentas. La voluntad del pueblo ecuatoriano debe ser respetada. Vaya, vaya. ¿Quieren saber el monto de las exportaciones realizadas entre 2010 y 2019? Del tema que estábamos hablando de Ecuador. $2.697 millones. Recuerde usted que ser rico es malo. Para eso intervinieron 308 empresas y el 99% de transacciones se hizo con Venezuela. Las alertas saltaron en 2013 cuando el Servicio Nacional de Aduanas registró exportaciones totales por $461 millones, mientras que las exportaciones a través del Sucre totalizaron 822 millones. Para la mesa de fiscalización, la mayoría de las transacciones comerciales con el sistema Sucre eran ficticias y, por supuesto, sobrevaloradas, por lo que se constituyó en una herramienta para cometer actos de enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria y lavado de activos.
Es asombroso tener que reconocer que el fiscal general de la época, Galo Chiriboga, ya tenía conocimiento de que los empresarios encabezados por Alex Saab y Álvaro Pulido, digo empresarios, usted me entiende, tendían redes con el narcotráfico internacional y que las mismas estarían operando con el sistema Sucre. Sin embargo, el fiscal no ejerció ninguna acción según su mandato legal. Consta esta frase textual en ese documento. Y aunque de este tema tenemos para 10 programas más, ya usted entiende por qué la lloradera. Correa, desde la sombra, quería volver a facilitarle esta salida perfecta al régimen de Maduro. Pero es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Venezuela durante su reunión con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Blanca. En el encuentro, el magnate republicano insistió que la administración de Maduro abrió sus cárceles para enviar delincuentes a Norteamérica, algo que ha repetido una y otra vez. Pero primero les pongo el video y entramos a la noticia de plano. Yo estoy hablando de gente terrible, criminales ultraviolentos. Y cuando escuché de esto, hace años, cuando escuché que este tipo tenía una política de fronteras abiertas, dije, los criminales de todo el mundo los van a enviar a nuestro país, y fue lo que ocurrió. En el Congo vaciaron las cárceles, en Venezuela vaciaron las cárceles. ¿Y qué pasó? Bueno, ahora Venezuela tiene otros países. ¿Cuál es el otro problema que tienen? Bueno, se quedaron sin dinero porque les trancamos el mercado petrolero. Saben qué es lo que tienen que hacer. Hemos hablado con ellos, saben qué es lo que tienen que hacer, pero no tienen dinero. Venezuela está sin dinero. Lo primero es que en el doblaje y la traducción se comieron un matiz, y es que el presidente Trump dice primero hablamos y luego dice hablé, corrige, develando quizá de esta manera que hubo una conversación directa con el tirano. Pero más allá de eso hay que poner la lupa en el por qué. No es ni de cerca una subida de tono en la conflictividad, pero tampoco es buena noticia para el régimen. Veamos, cuando analizamos esto, Trump en teoría está haciendo lo correcto. No se dialoga con dictadores que roban elecciones y destruyen países. Su mensaje, saben lo que tienen que hacer, es un ultimátum muy claro. Maduro debe ceder el poder o enfrentar el colapso. ¿Qué quiere Maduro? Enfrentar el colapso. A diferencia de Biden, que creyó en negociaciones estériles, Trump ha estado apostando por la fuerza económica, respaldada por aliados como Rubio, quienes han calificado a la dictadura de Maduro como una dictadura horrible que permite además operaciones de Irán y de China en Venezuela. La designación del Tren del Agua, algo que ya sabemos de sobra, como grupo terrorista refuerza la línea. El chavismo no es solo un problema venezolano, sino es una amenaza hemisférica. Sin embargo, debemos ser realistas. Maduro no caerá solo por sanciones. El régimen ha sobrevivido a crisis peores y su alianza con potencias autoritarias le da un salvavidas. La clave está en combinar la presión económica con apoyo a una oposición real, unificada y una coalición internacional. Repito, una coalición internacional. Seguir empujando al régimen a los negocios negros, por decirlo de alguna manera. Esa es la estrategia para que metan la pata. Me refiero a poner el pedacito de queso en la trampa y esperar que la rata venga por el queso y ¡pum! Esperar que Estados Unidos cumpla con su parte de hacerle la guerra al narcotráfico. Pero ahora vamos al alacranato, porque la traición de figuras como Enrique Capriles, Juan Requesens, Tomás Guanipa, Henry Falcón y Pablo Pérez, quienes al inscribirse en las elecciones del 25 de mayo de 2025 han decidido o han elegido arrodillarse ante el régimen de Nicolás Maduro, es condenable, por decirlo menos, pero es una alarma gigante. Tras el robo descarado de las elecciones presidenciales de 2024, donde el chavismo pisoteó la voluntad de 7.1 millones de venezolanos en Venezuela y de todos los que estamos afuera a los que se nos robó el derecho a votar, estos supuestos opositores no solo han traicionado a su pueblo, sino que han dado oxígeno y pretenden dar más oxígeno a una dictadura socialista que sobrevive gracias a farsas electorales, y esto es una puñalada a la resistencia.
La decisión de Capriles, Requesens, Guanipa, Falcón y Pérez de participar en las elecciones es un acto de cinismo político, pero esa es solo la capa superficial. Capriles, quien en 2013 derrotó a Maduro y se asustó, por decirlo de una manera decente, ahora lidera la lista de un nuevo tiempo para la Asamblea Nacional. Vaya, no aprendió o no quiso aprender. Acompañado de figuras como Falcón, un ex chavista reciclado, y Guanipa, la mano derecha y un completo servil. Y también tenemos a Requesens, imagínense ustedes, cuya prisión en 2018 simbolizó la represión chavista, ahora aspirando a la gobernación de Miranda, rompiendo con Primero Justicia el partido que lo respaldó. Y Pérez, bueno, el ex gobernador del Zulia. Este completa esa galería de oportunistas que, habilitados sospechosamente por un régimen que inhabilita a María Corina Machado sin decoro, prefieren negociar con tiranos antes que honrar la lucha de millones de personas. Primero Justicia, en un acto de dignidad, si es que podemos decirle así, expulsó a estos 6 el 14 de abril, ayer, acusándolos de traicionar la unidad y el mandato popular tras las negociaciones con la dictadura, que les otorgaron habilitaciones selectivas y una nueva tarjeta electoral. La tolda aurinegra alineada con Machado y González entiende que participar en un proceso controlado por el CNE, un apéndice del PSUV liderado por Elvis Amoroso, es simplemente avalar un fraude. Resulta indignante y escandaloso que estos exmilitantes se presten a un juego donde el chavismo siempre gana. Y la pregunta recurrente es, ¿en qué momento se torcieron estas líneas? ¿Hace poco? ¿Hace mucho? ¿O es que nos estuvieron engañando desde siempre? Mire usted. Ese rumorcito que anda por allí, de que selectivamente también van a habilitar a algunos de los líderes de quienes queremos cambio en el país, yo lo rechazo de plano. Y si creen que yo me voy a prestar a un jueguito, no conocen cuál ha sido nuestra posición en 24 años de lucha, 24 años de lucha, porque tú sabes muy bien que yo jamás he estado con esta mal llamada revolución. O todos en la cama o todos en el piso. O todos en la cama o todos en el piso. No, lo que no va a pasar es que yo divida a la oposición. Eso no va a pasar. Bueno, en el caso de Capriles fueron las dos cosas. Primero se arrastró por el piso y ya nos dimos cuenta, Enrique, que preferiste meterte en la cama, ¿no? Porque entonces, échame el cuento de esta lista. Mira, ahí apareces tú de primerito para diputado del circo de la Asamblea Nacional. En el piso habrán quedado otros. Tú preferiste meterte debajo de la cobija. Y ya vemos en lo que resultó la cosa, ¿no? Lo único de cierto que tiene esa declaración es que no iba a dividir a la oposición, porque él ya dejó de ser oposición hace mucho tiempo. De hecho, dudo si en algún momento lo fue, como les decía antes. Y es que en el contexto no se puede estar más claro. Defender o intentar defender la victoria del 28 de julio nos costó la represión más brutal de la historia de Venezuela. 24 asesinatos, 2.400 detenciones y la obsesión del régimen en sembrar el terror a todo el país. Luego, entonces, en el contexto internacional, países como Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de América Latina desconocieron esos resultados, mientras que el Centro Carter y la ONU denunciaron la falta de transparencia. Pero ahí estaba María Corina Machado inhabilitada arbitrariamente y González exiliado. Ellos han exigido no participar más en elecciones hasta que se respete la voluntad de 2024. Sin embargo, Capriles y compañía ignoran esta verdad. Sus habilitaciones, como la de Capriles, quien hasta abril de 2025 aparecía limpio en la Contraloría tras 15 años de sanción, no son gestos democráticos, son maniobras del régimen para dividir a la oposición y para blanquear el fraude. Maduro necesita rostros conocidos, Capriles con su historia de candidato presidencial para el mundo, Requesens con su aura de mártir, todo esto para simular pluralismo, mientras inhabilita a los verdaderos líderes. Estos opositores no son opositores, y ya lo sabemos, son peones de un tablero donde el chavismo mueve las piezas a conveniencia. La verdadera oposición no negocia con socialistas que destruyen naciones. La dignidad venezolana, representada por millones de ciudadanos, sabe que el voto en un sistema manipulado es una farsa,
pero hay un grupito que se empeña en ello. Capriles, que en 2013 denunció irregularidades y pidió auditorías que nunca llegaron, ahora se contradice al participar en un proceso aún más viciado. Requesens, quien sufrió la cárcel chavista y me da mucha pena por él, ahora mancha su legado al postularse en un estado donde el CNE puede alterar los resultados a voluntad. Falcón, 2 kilos más de lo mismo. En 2018 jugó el mismo papel de opositor complaciente y repite su error. Lo de Guanipa, una vergüenza, y Pérez también. Se suman a esta traición por ambición, pero el resultado es el mismo. Dan legitimidad a un régimen que no merece legitimidad. Y el chavismo, por supuesto, celebra esta división. Jorge Rodríguez alardea de que van a ganar las 24 gobernaciones. Es que no importa quién gane, sea Requesens o sea el candidato que quieran, son ellos los que están ganando. Entonces utilizan a estas figuras inofensivas para el juego. Y el CNE, con su historial de sistemas caídos y auditorías canceladas, garantiza que el PSV controle la Asamblea Nacional y que controle las gobernaciones. La participación de estos opositores, señores alacranes, de ustedes, no cambia nada, solo fortalece la narrativa de Maduro de que Venezuela es una democracia. Mientras tanto, el pueblo, con 7.7 millones de inmigrantes, 8, y una inflación acumulada del 1900%, sigue pagando el precio de un socialismo que estos falsos líderes ayudan a perpetuar. La decisión de Capriles, Requesens, Guanipa, Falcón y Pérez es un insulto a los héroes anónimos de 2024. Esos testigos electorales que arriesgaron sus vidas para proteger las actas y muchos terminaron presos. Las familias que lloran a sus muertos por protestar. Los niños que crecen sin futuro. Cada candidatura en este fraude es una puñalada a la esperanza de un país que, como dijo Machado, merece que se respete su voto. La libertad se conquista con principios, no con pactos turbios en los pasillos del poder chavista. Enrique Capriles, Juan Requesens, Tomás Guanipa, Henry Falcón y Pablo Pérez han cruzado una línea imperdonable. Al inscribirse en las elecciones del 25 de mayo, no luchan por Venezuela, luchan por su puesto en la farsa de Maduro. Primero justicia, hizo lo correcto al expulsarlos, pero el daño ya está hecho. Su participación le da al régimen, aunque sea pequeña, una máscara de legitimidad que no merece, que no tienen. Rechazar a esos colaboracionistas es un deber y también lo es respaldar a los que no lo han hecho. La libertad no se negocia y estos traidores han elegido el bando equivocado que el pueblo venezolano y la historia los juzgará por lo que son, cómplices de un fraude que prolonga una agonía. Y sí, no menciono a Rosales porque ya le dediqué sus palabras hace un par de programas y no quiero que llueva sobre mojado. Shame on you, como dicen acá. Deberían sentir mucha vergüenza. Pero es que en otra reacción del secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, Roberto Enríquez, aseguró que la propuesta de expulsar a los partidos Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela de la coalición opositora hecha por Andrés Velázquez el fin de semana es una decisión que debe discutirla y tomarla una mayoría. Hay que dar una discusión a ese planteamiento de Andrés, pero nos enfocamos en la hoja de ruta que Un Nuevo Tiempo y MPB no están acompañando y esperemos que rectifiquen. No van a rectificar. Una decisión al respecto de excluir a esta gente o no se debe discutir y tomarla una mayoría. Andrés tiene libertad de dar su opinión. Esto expresó Enríquez en declaraciones a un medio digital. En redes sociales, el dirigente de la Causa R ha dicho que no pueden hacer vida organizaciones que asumieron una política contraria a la decisión de la mayoría. Deben separarse Un Nuevo Tiempo y el MPB. También acusó de hacerse los locos con la victoria del 28 de julio, cosa que todos sabemos, que la plataforma unitaria obviamente defiende que le pertenece a Edmundo González. La plataforma, en una decisión mayoritaria similar a la posición expresada por González y María Corina Machado, anunció hace semanas que se abstendrán de participar en las elecciones convocadas para el 25 de mayo por cuestiones obvias, faltas de garantías democráticas y por el desconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio. Ellos, Un Nuevo Tiempo y el MPB, están en sus comandos de campaña. Tengo tiempo que no hablo con ellos, no participan en las reuniones y mientras no haya conclusiones, no puedo decir más porque comprometo a la plataforma, dijo Enríquez, quien también, como ustedes saben, preside COPEI. Y para el 23 de junio de 2025 está pautado el inicio del juicio contra Hugo el Pollo Carvajal Barrios. ¡Ja! Vaya, ex jefe de inteligencia del régimen venezolano, quien
en el banquillo de los acusados del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, enfrentará cargos por narcoterrorismo. La expectativa se mantiene en torno a este caso, que ha sido muy controversial desde su planteamiento inicial, dado todos los incidentes y las circunstancias que en torno al mismo se han suscitado. La defensa de Carvajal insiste con el argumento de que en su carácter de ex representante de un gobierno extranjero, el acusado goza del privilegio de la inmunidad soberana que, de aplicarse, lo libraría de enfrentar la justicia estadounidense. Muy vivitos ellos. El 14 de marzo de 2025, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron ante el tribunal homónimo una moción clasificada en el caso de Estados Unidos contra Hugo Armando Carvajal Barrios, bajo las regulaciones de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, porque los detalles se mantienen en secreto. Lo cierto es que tal y como dijimos en nuestro video Antes Pollo y Ahora Sapo, ese es el título, se los dejo al final como video recomendado, estamos más cerca de saber si Hugo Carvajal mantuvo el silencio, si habló o si cantó todo lo que tenía para intentar bajar una pena que apunta a ser por el resto de sus días útiles. Saludos especiales el día de hoy para Elizabeth Valenzuela, quien se ha hecho miembro del canal. Gracias totales. Algo que nos ayuda, por supuesto, mucho a seguir con esta labor. Que, por cierto, la membresía está hecha para esas personas que tienen la posibilidad y que quieren contribuir con el periodismo independiente, por mucho menos del costo de un café. Gracias por tu generosidad, Elizabeth. Y, por supuesto, gracias a todo y cada uno de ustedes por invertir su tiempo en mirar nuestro contenido y el constante apoyo. Si tú ves el canal por primera vez, no sabes esto que te voy a decir. Si lo ves frecuentemente, ya lo has escuchado. Si no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Ayúdanos a seguir creciendo día a día y a llevarte estos pequeños análisis e información a tu televisor, móvil, pantalla o tableta. Además, dale like, comenta y comparte si te gustó, porque juntos somos más fuertes y queremos hacer crecer la plataforma. Y mientras más seamos, más fácil será que todos nos escuchen. Ya será hasta mañana, señores. Libertad o nada. Esto es